Hola, buenas tardes, buen domingo. Bueno, hoy vamos a hablar con una periodista, escritora, y vamos a comentar su trabajo. También un chiquito vamos a hurgar en su vida. Ella es así también, de meter el bisturí. No te vamos a asustar. Me acompañan, como siempre, Pablo Marmorato, Claudio Acevedo, y acuérdese, el mail de contacto es porqueprograma@gmail.com, y Pablo va a hacer una recomendación. Buenas tardes a todos los oyentes, Laura, Graciela, y como todos los domingos nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Laura es Laura Di Marco. Ustedes oyeron hablar, ustedes la escuchan muchas veces como periodista, la han leído, tiene una larga historia como periodista. Trabaja ahora en Radio Mitre junto con Jorge Fernández Díaz. Escribió varios bestsellers. Tiene una niñita que se llama Camila, igual que mi nieta, solo que mi nieta hoy cumple 26 años. Bastante más grande que la tuya, que tu Camila. No te creas, no, es más chica que mi Camila. Yo tuve a Camila a los 20 años, así que Camila tiene 28. Mira, ¿sí? Bueno, nos acaba de decir. Te di una sorpresa. Y publicó varios libros, varios. Entre ellos yo tuve el gusto de presentar uno, junto con otra gente, que fue sobre Cristina Fernández de Kirchner. También escribió sobre la Cámpora, las jefas, mujeres que se destacan en posiciones, o que se destacaron en posiciones ejecutivas, mujeres poderosas de la Argentina. Y el último, que tiene una M grande, y que es Macri. La historia íntima, dice, como bajada, íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder. Pero antes de meternos con Macri, yo quiero meterme con Laura. Me trajo engañada. Te traje enganchada con el libro. Laura, ¿por qué empezaste esta carrera? ¿Por qué empecé esta carrera? No sé por qué, sé que me gustaba, mira, yo era chica, tenía 8 o 9 años y salía con un grabador enorme a hacer entrevistas en la calle. ¿En el barrio? Sí, en el barrio. ¿Qué le preguntabas? 10 años, sí, después seguí y era la dictadura, yo estaba en la primaria y yo preguntaba sobre el peronismo. A mí me interesaba saber sobre el peronismo y la gente salía escapándose, imagínate. Claro, viste, era un momento donde la gente tenía mucho miedo. Yo no entendía bien. Yo digo que a veces hay que haber sido chico, ¿no? Un niño durante la dictadura, donde nadie te explicaba nada, porque los adultos no ponían en palabras qué pasaba. Es todo un tema que no está muy explorado, ¿no? Yo iba además al Normal 10, donde había, muchos chicos y chicas que estudiaban en el profesorado que estaban en Montoneros. Entonces de repente tenías practicantes, viste, maestras que de repente no estaban más de un día para el otro, nadie te decía nada. Había tiros, qué sé yo, de repente no tenías clases, ¿no? Era un clima de terror que los adultos que vos tenías al lado no te explicaban qué era lo que pasaba. Y bueno, yo en el medio de eso hacía entrevistas. Tampoco era fácil para los adultos explicar, a menos que estuvieran muy politizados. Sí. Pero aún así se sesgaban. Sí, ¿no? Sí, claro. Yo digo, debíamos creer que el mundo era así, ¿no? Uh-huh. Los chicos. Pero bueno, yo hacía notas, qué sé yo, hacía entrevistas, hacía encuestas. ¿Guardaste algo de eso? No, ¿sabes qué? No. Pero sí sé que, en un momento tenía que decidir qué estudiar y estaba segura, era raro, ¿no? Porque la verdad que, viste, no he tenido una vida sencilla y tampoco tenía contactos ni familiares que pudieran conectarme con el mundo de los medios, y sin embargo yo estaba segura que iba a vivir del periodismo cuando empezaba a estudiar. Cuando te digo, qué sé yo, era, no sé, un curso de 30 personas y la mayoría decía, bueno, es difícil, siempre fue difícil ser periodista y trabajar y hacerte un lugar, ¿no? Claro. En el periodismo político mucho más siendo mujer, ¿no? Uh-huh. Es mucho más difícil. De hecho, yo siempre digo que la palabra de las mujeres pesa menos.
Aún hoy, aún hoy. ¿Vos crees? Porque hay una cuestión hoy es un fenómeno, Laura, por lo menos lo estuve mirando en encuestas. Ujú. A lo mejor es por un ratito, por un tiempo, por lo que Sí. fuera. Pero estamos en una situación política tal, político-social, que las palabras más creíbles hoy son de mujeres en la De política. mujeres políticas, De sí. mujeres políticas. Sí, sí, es verdad, pero se da la paradoja que del periodismo político, vos fíjate que no hay articulistas políticas en los grandes ¿Es diarios. verdad? Vos Sí, lees es La verdad. Nación y Clarín y son todos varones. Es verdad. No, bueno, está Silvia Neistat. Sí, ¿no? en economía, En economía. sí, Sí, una, sí. y en economía, y también faltan mujeres que hagan economía, Sí, pero sí, digo, sí. el peso de la palabra editorializante, ¿no? Que tiene Sí, un diario, sí, 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 o sí. incluso los grandes programas radiales son conducidos por varones después que se fue Magdalena, o no que se fue, digamos, que se fue de un horario central de la mañana, ¿no? Y Mónica. Y Mónica, ¿viste? O de lo que la gente habla en la mesa, de las posiciones que se sientan, bueno, faltan más voces femeninas. Bueno, les ha salido una competencia con Mirta Legrand. Sí, es cierto, sí, sí. Que de repente fue evolucionando a ser una periodista atrevida. Sí, pero Mirta, que me encanta, tiene como el poder de la pregunta, no sé Claro. si tanto de la opinión, ¿no? No, seguro. Y de la investigación. Y sí, No. sí. Sí. Sí, tiene un Sí, equipo. de la pregunta de incomodar sí. al poder como debe ser. Su trabajo es Como debe pinchar. Claro, no con sí. el tenedor que esgrime en la mano, pero Claro, tal de, cual. de viva voz. Ujú. Y bueno, y la industria editorial es más amigable para las mujeres, ¿no? Y bueno, la radio también, pero bueno, por ahí ¿En qué por ahí hay sentido que la esperar. industria editorial de publicar? De publicar, claro, de publicar y tener un lugar destacado y bueno, este es lo que decías, ¿no? Mi tercer libro que es un bestseller, que se lee, que además también sienta una posición, una mirada diferente, ¿no? Yo creo que tanto Macri como Cristina tienen una entrada distinta, la Cámpora también, una entrada diferente a la política, distinta. Claro. Hay algo que... ¿En qué sentido? Contanos vos cómo lo viviste. En el sentido de que, a ver, a mí lo que más me gusta que la gente me dice de los libros es, yo entendí a Macri o entendí a Cristina o entendí el fenómeno de la Cámpora cuando leí tu libro, través de tu comprendí. Porque creo que está abordado desde lo personal, desde el punto de vista personal y político. Entonces, viste que en la historia existe como este fenómeno raro en el periodismo político, ¿no? Vos en la historia te metés con las cuestiones personales de los próceres, ¿no? Digo, entendés determinadas cosas cuando comprendés su vida personal. Ahora, pareciera que en el presente, en la política, es de mal gusto meterse en la vida personal, en los sentimientos, en las emociones, que explican tantas cosas, ¿no? Si vos no ves la relación de Mauricio con su padre, no enfocás eso, no seguro. entendés a Macri. Seguro. ¿No lo entendés? No, yo estoy segura. El asunto es que te larguen prenda. Claro, bueno, sí. Y sí. que no lo atribuyan todo a la casualidad y al destino. Sí, bueno, O Macri, que yo viste, me formé solo. largó prenda, Macri. Larga prenda, claro, Sí, larga sí. prenda. Me parece que largó menos prenda a Cristina en ese sentido. Sí, a Cristina hubo que investigarla mucho más ahí Claro, en por Macri, afuera de- por afuera, claro. Mm. Sí. No es Macri que le está falte separado. investigación al de Macri, pero él habla mucho más. Sí, claro, eso hace un aporte muy muy importante, sí, Porque claro. de últimas uno siempre es subjetivo hablando de sí mismo, como no, pero uno puede leer entre líneas Ujú. eventualmente, ¿no? Y se nota un personaje también que fue a psicoanálisis. Hay Claro, una es un presidente que se analiza. Sí, y eso Y no lo oculta. interpretación, no claro. lo oculta y eso hace que esté acostumbrado a pensarse a sí mismo, ¿no? Lo que le da un valor agregado, porque la verdad que, a ver, yo lo conozco mucho a Marcos Peña. Si hubiera sido un libro sobre Marcos Peña, no había libro, porque Marcos No. Peña es un cassette, o sea, digamos, está entrenado así, ¿no? Digo, en general los políticos son así. Tienen un cassette, es difícil sacarlos de ahí, los políticos Sí. tradicionales. Incluso los que hablan mucho. Claro, sí, los que hablan mucho, sí. Incluso hay quienes Sí, hablan mucho y de sí, nada. sí. Y se nota mucho Pero- cuando un político tiene un trabajo sobre sí mismo que cuando no lo tiene. Cuando ha revisado por qué. Exactamente. ¿No? Hay una frase que es: cada uno hace de su vida lo mejor que puede con lo que le dieron. Así es, sí. Es de Freud, ¿no?
o de Sartre, me parece. Hay de Freud, pero también Jean-Paul Sartre lo decía en otro sentido, lo decía con lo que le hicieron. Con lo que le hicieron. Y también se ajusta, ¿no? A cualquiera, cuando uno empieza a revisar y cuando un día dice esto que odiaba tanto de mi mamá lo estoy haciendo, sí, qué personaje tengo adentro, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Digamos, en la vida común uno obviamente, dice, bueno, sí. yo esto no quería hacerlo y lo estoy Y haciendo. lo estás haciendo, tal vez lo que más odiaste, ¿no? De tus mayores. Pero está como marcado. ¿Qué te llevó a meterte en esta vena de la personalidad de Cristina, la personalidad de Macri? Y seguramente indagar en mi propia vida, ¿no? Eso bueno, ya el hecho de ser periodista te genera curiosidad, tenés curiosidad por la gente, por las personas. Yo no soy una periodista muy típica en el sentido, por estas cosas, ¿no? Porque yo digo que tengo una doble vida. Y claro, porque ahora empezamos con el psicoanálisis de la... No, a mí me gusta mucho la política y porque en general, viste, a veces, bueno, me carga Jorge Fernández Díaz, me carga y me dice que yo hice todas las terapias que existen, ¿no? Y me meto en terapias alternativas y bueno, y esa es una parte de mi vida también, el indagar. Él no hizo ninguna. Él hace terapia, así un psicoanálisis, pero bueno, yo soy muy exploradora en cuanto a, viste que, bueno, en Buenos Aires tenés millones de abordajes, ¿no? Y bueno, yo hago constelaciones familiares, hago, qué sé yo, he probado todo tipo de terapias que te imagines, ortodoxas y heterodoxas, y desde muy chica. Y me interesa mucho, lo uso mucho para el periodismo, me interesa comprender, me interesa evolucionar, bueno, qué sé yo, tramitar cosas que me han costado, siempre acudí a ayuda y bueno, estoy entrenada para eso y eso lo capital. Y eso me hace tener una mirada diferente también. Claro. Ubicás, de hecho, a la familia presidencial en los roles que juega cada uno. Claro, exacto. Y con Cristina también, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que esto que vos decías, un poco en la línea de lo que decías, en las familias se repiten situaciones, ¿no? Y también en las familias políticas, y de esto me di cuenta, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Que es una familia política, indagando en la vida de Cristina, que era hija natural, igual que Eva, y que tenía todo un rollo con su papá, y que si vos, digamos, sabés un poco de la vida, te das cuenta, además de que hice una investigación periodística, que no es hija de ese señor, y que eso le dejó secuelas, que eso generó la pareja con Néstor Kirchner, y finalmente generó un matrimonio del poder, ¿no? Y lo que tenemos hoy, es decir, que su vida personal es sumamente importante para alumbrar su vida política. Su vida personal íntima, ¿no? Íntima, claro. Porque todos me dicen, pero ¿por qué profunda. te metes en un tema personal? ¿Pero cómo haces para separar? Depende con qué intención te metas, si con una intención morbosa o con la intención de entender por qué esa mujer es como es, ¿no? Sobre todo porque yo ya en mis años de experiencia, aunque en general cuando quiero tener una mirada política trato de no hacer psicoanálisis de salón. Sí. No pude evitar pensar a cada rato cuando conocí personas de la política, que en realidad muchas veces la política que ocurrió mientras ellos tenían poder tuvo que ver con lo que les pasaba. Claro que tuvo sí. que ver. Incide. Por supuesto. Incide, no es que se pueda desprender de sus problemas personales, de sus logros, de lo que sea, ¿no? Pero hay fuerte incidencia, muy fuerte. Sí, incluso Norma Morandini dice algo con lo que yo estoy de acuerdo completamente en el caso de los Kirchner, que esta sobreactuación con el tema de los derechos humanos tiene que ver con la culpa que tuvieron por no haberlo hecho en su momento, ¿no? Porque no les interesó en absoluto el tema cuando vivían en Santa Cruz. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay una cuestión, mi primer analista, yo también me analicé mucho. Se nota. Somos tres, ya que estamos. Un tipo muy inteligente y muy tranqui, muy tranqui. Hablando ya no me acuerdo de que una vez, hace muchísimo tiempo, le dije, pero la conciencia, ¿no le hace daño a esa persona la conciencia? Sí. Entonces me miró, me dijo, hay gente que no le hace daño. Que no tiene culpa. Que no tiene culpa o no funciona con el tema de la culpa.
Yo creo que en el caso de los Kirchner funcionó, me parece, más con el interés que con la culpa. Sí, Con una visión interesada que con una culpa. Tal vez, pero lo que tal vez te lleva a pensar esto de la culpa es cómo sobreactuaron, porque vos podés estar interesado, pero eso no es la ignorancia. Actuar, ¿no? Pero eso creo que es la ignorancia. ¿Viste? Cuando hay opinólogos de todo, cuando escarban no saben nada de nada. Claro, claro. Es todo son solapeadores. Claro. ¿No? Los solapeadores de libros. Exactamente. Claro. Y a veces ni siquiera me tocan el libro. Yo creo que los Kirchner realmente nunca les importó nada del tema de los derechos de la gente. Si no, no hubieran sido en el gobierno tan violadores de los derechos de las personas, pero no en el sentido de la persecución política que la había, aunque no fuera con cárcel y todo eso, sino el famoso zanahoria y palo, sino de que no respetaban ni siquiera la pobreza de la gente que con la ley 1050 se quedaba sin casa. Claro. Y ellos iban y por moneda le compraban la casa. Sí. Entonces eso también tiene que ver con el respeto al otro. Más bien yo creo que la sobreactuación fue una utilización de un tema que se ha demostrado que ya es estructural. De Malvinas para adelante, del 83 para adelante, la gente lo tomó y que conmueve fuertemente a un cierto progresismo que forma opinión. Y bueno, ellos necesitaban de esa opinión, eran ilustres desconocidos, sobre todo él. Sí, claro, sí. Bueno, claro, pues ella era más conocida porque senadora, diputada, nacional, además aparecía. Claro, había estado en la gran vidriera. Sí, claro, sí. Él no. Sí. En cuanto a la investigación y a la llegada al personaje en sí, ¿cuáles fueron las semejanzas y diferencias de hacer la biografía de Cristina y la de Macri? Yo creo que hay semejanzas en sus infancias, si bien obviamente están en los extremos de la escala social, ¿no? Cristina nació en una casa sin cloacas, Macri es el hijo de Franco. Pero ¿sabes cuál es el punto que los une? Las infancias difíciles. Los dos tuvieron infancias difíciles y sufrieron bullying y maltrato por distintos motivos. Macri lo explica en Macri, dentro de su élite, su clase social. Él era el hijo de un Tano Cocoliche que no tenía estancia ni escudo. Y bueno, y Cristina siempre había querido... Cristina, bueno, tenía en los años 50 el estigma de ser hija de mamá soltera, que eso siempre genera... vergüenza, ¿no? Generaba, ¿no? Generaba, sí, generaba, sí. Digo, en esos años. Y también, bueno, esa voracidad que tuvo siempre Cristina de ascender socialmente, y era, bueno, la hija adoptiva, digamos, pero su papá era un colectivero, eso a ella, en la escala social en la cual se criaba, La Plata, Tolosa, o sea, venir de Tolosa era estigmatizante. Esto no lo inventé yo, yo entrevisté a muchas amigas y compañeras de Cristina y era así. Ella estaba becada en el colegio al que iba. De todas maneras, Cristina tenía mucha aspiración de ascenso social. Por eso su primer novio es un rugbyer de una familia acomodada, digamos, dentro de lo que puede ser una ciudad, ¿no? Una ciudad como La Plata. Y bueno, claro, ella venía de Tolosa y estaba en un grupo donde todos eran hijos de escribanos, de abogados, entonces sufrió discriminación por eso. Y Macri por otras cosas, dentro de su propia clase social. Además del padre que tenía, además de la mamá que tenía Cristina, que es una mamá muy, pero muy particular. De hecho, ¿Qué decir muy particular? Exigente, distante. No, muy inestable emocionalmente, ¿no? Para mí tiene un desequilibrio, así. Es una señora que cómo se viste, cómo, qué sé yo, ¿no? Sí. Está bien. Y eso influyó mucho en la vida de Cristina. Esto digo, no es que es una interpretación, es todo un trabajo de campo de gente que iba a su casa y compañeras del colegio. Yo entrevisté a sus compañeras de colegio, sus amigas. Y bueno, todas esas infancias, en Macri, ¿sabes cuál es la diferencia? Es lo que hicieron con eso. Porque Macri lo que hizo con eso lo volvió resiliente, ¿no? Eso lo usó a su favor, y Cristina la volvió resentida. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, eso es lo que nos referíamos, que sos capaz de hacer con lo que te dieron. Sí, es eso, sí. Yo leí entero, leí los dos libros. Bueno, uno me lo presentaste, como contaste. Uno te lo presenté, para que me lo presentes. Sí. ¿Cuál te gustó más?
No puedo decir. Yo lo que veo es la diferencia. Te voy a marcar las diferencias que yo vi. El libro de Macri, es como un gran fresco de Macri y todos los que acompañan en el cuadro. Diría así, ¿no es cierto? Sí, claro, porque no es un libro sobre Macri, ¿no? Esto hay que aclararlo claro, bien, es sobre el pero macrismo. Claro, es sobre el macrismo. Exacto, Claro. es un quién es quién en el macrismo. Claro. De hecho, tiene 10 capítulos de otras personas, ¿no? Precisamente, y esto me lleva a otra reflexión que yo no sé. Y en el otro caso no, había un personaje Exacto. concentrado donde uno echa manos a los que lo rodean para conocer más, porque se me ocurre que Cristina, hablar de sí misma es hermética. Yo la he conocido, fui compañera suya en la Cámara de Diputados y Senadores, sin más del trato formal, por mucho que nunca fue amistoso, no había. Claro, no tiene amigas además, ¿no? No, bueno, y ahí tampoco la buscaba, sí. Más bien al contrario, no conmigo, pero con otra gente más bien se peleaba. Era más predominante esa característica suya. Pero en el caso de Macri, yo lo que veo es como una composición. Buscado o no, han terminado haciendo un estilo como aquellos que eran un grupo que trabajaba juntos, sea jugando al fútbol, sea jugando al rugby, que a él no le gustaba, protegiéndose, donde había jerarquías, el mayor protegía a los más chicos del bullying. Sí. Yo creo que hubo figuras que a Macri, leyendo el libro, le compensaron de una madre muy distante y muy fría, y de un padre ambivalente total, en cuanto el propio Macri dice, me tiene que querer pero no se da cuenta. Sí, que ahora, que el padre es dos. Claro, pero hay más deseo que otra cosa. Sí, ¿no? Sí. No hay comprobante fidedigno. Sí. Él dice, claro, sí, es verdad. Fíjate que su papá nunca lo dejó de querer, ¿no? Cuando dice, yo siempre siento, a pesar de todas las cosas que él mismo contaba, no es que él mismo contaba que el padre le hacía, que él sentía que el papá nunca lo había dejado de querer. Es muy fuerte escucharlo decir eso. Claro. En las grabaciones. Ahora, y a lo mejor es cierto, y yo no tengo por qué negarlo, pero notoriamente nunca le daba motivos para creerlo. Cuando calificó el gobierno de su hijo, tremendo, le encajó un 5. Y además lo dejó expuesto delante de todo el mundo, ¿no? Donde él tuvo que salir a explicar por qué el padre le ponía un 5. ¿Viste? Se transformó en una persona cuidadora de la imagen, de un pedazo de la imagen del padre. Sí. Es muy curioso, ¿no? Sí. Qué sé yo, sí, ¿no? Porque siempre, por más que nuestros padres, siempre hay una lealtad, ¿no? A los padres, por más que de los hijos. Sí. Es lógico, y además que los quieras porque los adoraste. Claro. No hay nada que un chico quiera más que los padres lo quieran y lo admiren. Claro, no hay deseo más fuerte cuando uno es chico, y aún cuando es grande, a veces buscándolo. ¿No? Bueno, por eso mi hipótesis en el libro, yo digo que el libro es la confluencia de 3 viajes. Uno es el viaje del propio Mauricio, y que gran parte, realmente es lo que yo creo, gran parte de que él sea presidente es para demostrarle a su papá que puede, que vale, que es valioso, y que no es toda la cantidad de descalificaciones que el padre le hizo a lo largo de su vida. El viaje de la élite, en donde él se socializa, y el viaje de la Argentina, que en un punto, bueno, elige a Macri, un líder que hubiera sido un presidente sorpresivo, ¿no? Porque hubiera sido impensable que Macri liderara esa élite, o liderara, mejor dicho, esa coalición que incluye la élite, no sé, 2 años atrás. 4 años muchos atrás. Años, porque yo me puse a pensar leyendo tu libro. A ver, desde antes de que hubiera elecciones, que fue en 1912, cuando recién aparece la ley Sáenz-Peña, había élites que gobernaban. Es más, hubo una élite, la de los años 80, que tuvo un proyecto de nación. Claro, sí. Y de acá quedó como una convicción que, salvo en el caso de los gobiernos militares que usurpaban,
en los gobiernos, en los partidos tradicionales, tanto el radicalismo, que es el más antiguo, como el peronismo, como incluso el socialismo, eran como una marca que venían de familias de inmigrantes que con mucho esfuerzo y muy desde abajo habían logrado que un hijo fuera profesional. Claro. Generalmente abogado o médico, ¿no? Las profesionales, Sí, las sí. profesiones Mi hijo el virreinales. doctor. Mi hijo el doctor. Claro. Y entonces uno lo veía a Frondizi, a Ilia, a Alfonsín, a De la Rúa no tanto, pero también venía de una familia de Córdoba que se habían hecho profesionales y demás. Era como que venían desde al lado de uno. Así es, sí. Y después lo vamos a seguir, pero voy a dejar un título. En el caso del gobierno de Macri, lo que aparece es una élite a la cual la gente le da crédito y está gobernando. Claro, Ahora y una élite seguimos. que, como vos decías, accede al poder por primera vez en elecciones libres después de la Así ley es. Sáenz Peña. ¿Sí? Así es.